En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ha llegado hasta ti. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Es hora de dar inicio. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Bueno, la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central que hace referencia a una afectación neurológica, en el que la actividad cerebral se torna diferente o anormal. Se denomina como una enfermedad crónica, la cual se manifiesta en forma de crisis inesperadas y espontáneas, desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva de un grupo de neuronas hiperexcitables. Y pues esto con tendencia a repetirse. Se dispone cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Y pues en otras palabras, son convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y pues que a veces conllevan pérdida de conciencia. Las crisis epilépticas por sí mismas no son una epilepsia, sino que son un síntoma o trastorno motivado por múltiples causas que producen irritación y funcionamiento anormal transitorio de las neuronas. Y pues para poder denominar o hablar de epilepsia hay que haber padecido al menos 2 crisis. Se considera que una persona tiene epilepsia cuando queda demostrada su predisposición a sufrir crisis epilépticas espontáneas en una de las siguientes maneras. Pues se dan parámetros y con esto se puede definir si se puede llegar a sufrir de esta enfermedad o no. Los 2 parámetros pues son cuando ha presentado más de una crisis epiléptica con intervalo mayor de 24 horas entre una y otra, y pues obviamente sin que exista un factor causante directo. La segunda es cuando ha presentado una sola crisis epiléptica espontánea. Es necesario demostrar con los medios diagnósticos habituales que las crisis epilépticas tengan tendencia a repetirse. Y pues esto es muy importante porque aproximadamente a la mitad de las personas que tienen una primera crisis epiléptica de forma espontánea no se les repite más y por lo tanto no padecen epilepsia. Y para tener en cuenta es que cualquier persona puede desarrollar epilepsia. Esta afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, orígenes étnicos y edades. Puede comenzar a cualquier edad, pero lo hace con más frecuencia en las edades extremas de la vida, sobre todo en la infancia antes del año de edad y en personas mayores de 65 años. La prevalencia en personas mayores de 65 es del 1% y se va incrementando con la edad. Otro dato sobre la epilepsia es que no es transmisible, lo cual se refiere a un grupo de enfermedades que pues no son causadas principalmente por una infección aguda. Dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Se estima que en todo el mundo unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo cual la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes, y cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos. Se estima que también el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si esta enfermedad se diagnosticara o se tratara adecuadamente desde un principio. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta 3 veces mayor que en la población general. 3/4 partes de las personas que viven en países de ingresos bajos no reciben el tratamiento que necesitan, y en muchos lugares del mundo los pacientes y sus familias pueden ser víctimas de la estigmatización y discriminación, ya que no tienen toda la información necesaria para poder definir bien el concepto de la epilepsia y que pues tengan en cuenta que esto no es transmisible. Ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar. Tipos de crisis epilépticas. Existen varios tipos de crisis epilépticas divididas en 2 grupos: las crisis epilépticas focales y las crisis epilépticas generalizadas. Están las crisis focales, que se dividen en este tipo de grupos: crisis motora, crisis autonómica, crisis sensitiva y crisis psicológica. Después tenemos las crisis generalizadas, que se separan en estos grupos: crisis de ausencia, crisis atónica, crisis tónica clónica y crisis mioclónica.
Primero tenemos las crisis focales. Ocurren cuando la actividad eléctrica permanece en una zona limitada del cerebro. Las crisis epilépticas focales algunas veces pueden transformarse en convulsiones generalizadas, las cuales afectan todo el cerebro. Esto se denomina generalización secundaria. Son más frecuentes que las crisis generalizadas. Se puede presentar en múltiples maneras, dado que las manifestaciones dependen de gran medida del área del cerebro que se active durante la crisis, así como la posterior extensión de la descarga eléctrica a otras partes del cuerpo. Y se divide en las siguientes partes. Crisis epiléptica motora. Son aquellas en las que la principal manifestación son movimientos involuntarios de alguna parte del cuerpo, posturas anómalas o parálisis de alguna parte del cuerpo, como lo pueden ser parálisis facial, parálisis del brazo o, en el peor de los casos, parálisis de la mitad del cuerpo. Crisis epiléptica autonómica. Estas son aquellas que afectan a la llamada función autonómica del cuerpo y se manifiestan de forma de cambios de temperatura, sudoración excesiva, salivación excesiva o piloerección, o más comúnmente llamada piel de gallina. Crisis epiléptica sensitiva. Se produce una alteración de la sensibilidad en forma de hormigueo, sensación de calor o frío, olores intensos en muchas partes del cuerpo, alteraciones visuales o dolor que afecta a una parte del cuerpo. Y por último tenemos las crisis epilépticas psicológicas. Se pueden manifestar en forma de dificultad para expresarse o comprender, convivencia de recuerdos, sensación de déjà vu o sensación de pensamiento impuesto o repetitivo. Después tenemos las crisis epilépticas generalizadas. Son un tipo de convulsión que compromete todo el cuerpo. También se denominan convulsión de tipo gran mal. Los términos crisis epiléptica, convulsión o epilepsia casi siempre están asociados a una convulsión generalizada. Las convulsiones son el resultado de la hiperactividad del cerebro, ya que como las convulsiones generalizadas se pueden presentar en cualquier persona de cualquier edad, puede ocurrir una sola vez como puede ocurrir varias veces. También puede ocurrir como parte de una enfermedad crónica y repetitiva, como lo es en este caso la epilepsia. Las crisis epilépticas generalizadas más frecuentes son: empecemos con la crisis epiléptica tónico-clónica. Se produce una pérdida brusca de conocimiento que puede originar a una caída al suelo si se está de pie. Seguidamente la persona presenta rigidez de todo el cuerpo. A esta se le llama fase tónica, que se sigue de otra fase en la cual se producen movimientos convulsivos rítmicos de las cuatro extremidades del cuerpo. Esta es la fase clónica. Durante esta crisis la persona puede presentar mordedura de lengua, expulsión de orina e incluso sufrir alguna lesión debido a la caída. Crisis epiléptica de ausencia. Se produce una pérdida del contacto con el entorno, de tal manera que la persona permanece inmóvil, absorta y con la mirada fija. En ocasiones asocian algún tipo de movimiento ocular, parpadeo y de otras partes del cuerpo. Suelen ser de corta duración, en general pocos segundos, y se produce una recuperación rápida, de tal manera que la persona puede seguir con la actividad que estaba realizando sin ningún problema. Crisis epiléptica mioclónica. Se manifiestan en forma de sacudidas breves de una parte o de todo el cuerpo. En general, suelen afectar a miembros superiores del cuerpo, lo que puede provocar la caída de los objetos que se sujeten en las manos en ese preciso momento. Son muy breves, de escasos segundos de duración. Y por último tenemos las crisis epilépticas atónicas. Se produce una pérdida brusca del tono muscular de todo el cuerpo o parte de él durante muy pocos segundos, con recuperación instantánea. Esto hace que se manifiesten en forma de caídas bruscas cuando la persona se encuentra de pie, o caída brusca y breve de la cabeza, o pérdida de fuerza de alguna extremidad en escasos segundos. A veces puede ocasionar lesiones debido a las caídas. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. Ahora vamos a hablar de las causas de la epilepsia. La epilepsia ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado irritable. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales que van a ocasionar convulsiones repetitivas e impredecibles. Las causas más comunes de la epilepsia incluyen
Como primera medida, el accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. En segunda va la demencia, como el mal del Alzheimer o lesión cerebral traumática. También puede darse por infecciones como absceso cerebral, meningitis, encefalitis y VIH. Problemas cerebrales presentes al nacer. Lesión cerebral que ocurre durante o cerca del momento del nacimiento. Trastornos metabólicos presentes al nacer como la fenilcetonuria. Tumores cerebrales. Vasos sanguíneos anormales en el cerebro. Otra enfermedad que dañe o destruya el tejido cerebral. Y finalmente, trastornos epilépticos congénitos, lo que se dice epilepsia hereditaria. Ahora vamos a hablar de los síntomas de la epilepsia. Debido a que la epilepsia se produce a causa de la actividad anormal del cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso que éste coordine. Algunos de los signos y síntomas de las convulsiones son: el primero, la confusión temporal. El segundo, los episodios de ausencias. El tercero, los movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas. El cuarto, la pérdida del conocimiento o conciencia. Y el quinto, los síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, la persona con epilepsia tendrá a tener un mismo tipo de convulsión en cada episodio, de modo que los síntomas serán similares entre uno y otro. Generalmente los médicos clasifican las convulsiones como focales o generalizadas. Ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar. Bueno, yo les vengo a explicar cómo se produce la epilepsia. Generalmente tendremos que tener en cuenta que la epilepsia se considera una enfermedad o problema físico, ya que este es causado por un funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas. Este se puede caracterizar por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro, ya que este puede padecer convulsiones recurrentes que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. Podemos tomar en cuenta que cualquier cosa que impida o distorsione el patrón de actividad neuronal puede coincidir a la aparición de una crisis epiléptica. También podemos tener orígenes en varias lesiones cerebrales, como lo puede ser un traumatismo craneal, una secuencia de meningitis, un tumor, entre otros. Bueno, principalmente este es muy común encontrarlo diagnosticada mediante un electroencefalograma, ya que en este se utilizarán electrodos fijándolos al cuero cabelludo, el cual estos permitirán que registren la actividad eléctrica del cerebro. Bueno, ejemplificando la utilización del electroencefalograma con la epilepsia, encontraremos casos donde sin necesidad de convulsionar se verán patrones anormales en las ondas cerebrales. Pero para que esto sea efectivo, lo más común es lograr esa convulsión a partir del sueño, para poder lograr identificar en el electroencefalograma la variabilidad de este. Por otro lado, existe un electroencefalograma de alta densidad, el cual es más preciso para identificar qué áreas del cerebro están siendo afectadas por las convulsiones. Pero en otros casos también se ven muy utilizados otros implementos para o tanto la ayuda o la identificación de las convulsiones, como podría ser la exploración por tomografía, imágenes por resonancia, una resonancia magnética, una tomografía por emisión de positrones o una por emisión de foto único. También son pruebas que nos ayudan fijamente a controlar las convulsiones de la epilepsia. Por otro lado, vamos a hablar de la fisiopatología de la epilepsia. Como tal, esta se considera como un foco de epileptogénesis, ya que esto equivale a una pequeña área tridimensional que está localizada
en alguna masa celular encefálica, la cual parte en potenciales propagados que recorren distancias muy variables, como en muchas direcciones o sentidos, simulando un falla irregular diminuta, cuyos límites corresponden a un frente de onda, ya esto sea absoluto o sea relativo. Estos impiden su expansión más allá de las fronteras, o más bien, en otras palabras, es el bloqueo de la salida, pero al mismo tiempo evitan que los estímulos externos invadan su territorio, o sea, el bloqueo de entrada. En esta forma se puede considerar que la crisis no principal de manera absoluta o abrupta más bien, sino que se desarrollan paulatinamente a partir de cambios en la actividad eléctrica del encéfalo. Se han desarrollado varios estudios en variabilidad de personas. No en todas es igual, ya que la epilepsia cambia y tiene sus diferentes orígenes. Pero hablando mínimamente de esto, podemos ver que en personas epilépticas tienen una cantidad más alta de neurotransmisores activos, o en otras palabras, sustancias encargadas de conducir el impulso nervioso entre las neuronas, lo cual esto incrementa la actividad neuronal. Y en otros pacientes que se han observado una cantidad baja de inhibidores, estos neurotransmisores identificarán como tal cómo se predispone la epilepsia, lo cual también aumenta la actividad neuronal. De uno u otro caso, la actividad neuronal se aumentará, por así decirlo, pero son como contados los casos. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. Para el diagnóstico de la enfermedad, los médicos tienen numerosas pruebas que ayudan a determinar si el paciente sufre o no de epilepsia. Y si en el caso de que tenga epilepsia, también poder determinar el tipo y las causas de las convulsiones, ¿no? Para esto se realizan dos evaluaciones primeramente. La primera evaluación son los exámenes neurológicos, donde el médico verifica el comportamiento, las habilidades motoras, las funciones mentales y otras áreas necesarias para la prueba. La segunda es el análisis de sangre, donde se toma una muestra de sangre y se busca en ella la presencia de infecciones, enfermedades genéticas o algún trastorno que pueda estar relacionado a las convulsiones. Las siguientes pruebas después de estas son más específicas y se realizan sobre el cerebro, básicamente mapeándolo. Y estas son el electroencefalograma, que es el estudio más frecuente en personas en las que hay a lo mejor sospechas de epilepsia, en el cual se registran por medio de electrodos conectados a la cabeza las ondas cerebrales, ¿no? Con el fin de buscar alteraciones. La otra es el electroencefalograma de alta densidad, donde se determina con mucha más precisión qué áreas del cerebro están siendo afectadas por las convulsiones. En este caso ya se utilizan mucho más electrodos, que hay que incluso ponerlos en un gorrito. Las siguientes son las exploraciones por tomografía, en la cual se utilizan rayos X para obtener imágenes transversales del cerebro. En estas se buscan tumores, sangrados y quistes. Las otras son las imágenes por resonancia magnética, donde se utilizan ondas radioeléctricas muy poderosas que ayudan a crear una vista muy detallada del cerebro. Las siguientes son la resonancia magnética funcional, en donde se miden los cambios en el flujo sanguíneo que ocurren cuando determinadas partes del cerebro están en actividad. Por si llega a haber en algún momento que se deba operar al paciente, no tocar estas zonas y no dejarlo ciego o sordo o mudo o algo peor, ¿no? También están las tomografías por emisión de positrones, en la cual se inyecta una pequeña cantidad de material radioactivo, claramente en una dosis muy baja, y ayuda a determinar las áreas activas del cerebro. Adicional a esto, los médicos pueden combinar técnicas que ayuden a determinar mejor en qué parte del cerebro ocurren las convulsiones, como es el análisis de Curry, que involucra un electroencefalograma y una resonancia magnética.
¡Epilepsia! ¡Epilepsia! Hacen el amor a diario, me paso el rato del desgano. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un falsante.